Soy estudiante de la Universidad Minuto de Dios y actualmente me encuentro cursando trabajo social. Les voy a dar a conocer la desaparición forzada como pérdida ambigua y después le daré los lineamientos para la atención psicosocial. Eh, Pauline Boss definió la pérdida ambigua como una situación de pérdida confusa que es consecuencia de no saber si un ser querido está vivo o está muerto, ausente o presente. Esto afecta gravemente el bienestar psicológico de las familias, incluidas aquellas que no eran previamente vulnerables. Es posible que pasen toda su vida buscando respuestas y tiendan a aislarse social y emocionalmente como resultado de este proceso. Cuando una persona sufre la muerte de un ser querido, tiene la certeza de su pérdida previamente y comúnmente pues experimenta el luto y el duelo, en cuyo proceso debe ir renunciando a los lazos que tenía con él y adaptándose a su nueva vida pues, con la ausencia de él. Sin embargo, cuando las pérdidas son parciales, eh, incompletas o inciertas, se tornan ambiguas y resultan desconcertantes. Las personas no saben cómo reaccionar a la situación, pues desconocen si es por definitivo o temporal. Según Pauline Box, existen dos tipos básicos de la pérdida ambigua. En el primero, las familias perciben a su ser querido como ausentes físicamente pero presentes psicológicamente, y en el segundo perciben a la persona como presente físicamente pero ausente psicológicamente. Este segundo tipo de pérdida ambigua puede ser tan devastadora como la primera. Aunque se goza de la presencia física del ser querido, su mente está en otro lugar y por lo tanto la conexión emocional con él se dificulta. Estos dos tipos de pérdida se pueden evidenciar en el caso de la desaparición forzada. Por un lado, el hecho mismo de desaparecer implica para los familiares una pérdida ambigua, pues físicamente la persona ya no está y se desconoce su paradero. Además, en la mayoría de los casos, la familia no tiene información certera sobre lo que les ha sucedido e ignora si aún está con vida o no. Sin embargo, la presencia psicológica de la víctima eh, en sus familiares es fuerte y constante. Por otro lado, en algunos casos se ha encontrado que las familias más cercanas a las personas desaparecidas dan un vuelco a su sentido de vida y giran todas sus acciones e intereses pues para encontrar a ese ser querido, generando pues relaciones distintas con los demás miembros de la familia, quienes lo pueden pues percibir o llegar a percibir como presentes físicamente pero ausentes psicológicamente. En cualquiera de los dos casos, la pérdida ambigua es un fenómeno que genera daños psicológicos duraderos, ya que sigue existiendo pues en el presente y pues no obedece a una única situación, sino que se alarga indefinitivamente y que la experimentan eh, pues por el camino, eh, pues esa esperanza, ¿sí? de que regrese. Carolina Voss también señala que todas las pérdidas que se experimentan en las relaciones personales, pues la pérdida ambigua es la más devastadora, porque permanece sin aclarar indeterminada situación. Las personas anhelan la certeza y la incertidumbre hace que la pérdida ambigua sea la más pues devastadora de todas las pérdidas. Sobre las definiciones o afectaciones psicosociales, y las transformaciones que genera la pérdida ambigua, encontramos las emociones y los sentimientos conflictivos, también las suposiciones, agudización de los momentos críticos. En las emociones y los sentimientos, bueno, en esta afectación de las emociones y los sentimientos, las personas pueden sentirse muy esperanzadas de encontrar a su ser querido y después pues caer en la desesperanza total.
sentir ansiedad, depresión o presentar enfermedades somáticas y luego volver a la esperanza y así una y otra vez. Adicionalmente pueden experimentar rabia contra ese ser querido que se encuentra ausente y luego confrontarse con sentimientos de culpa por haberse permitido en ese momento pues esos sentimientos y así pues las personas transitan entre sentir amor y odio, afirmar y negar la pérdida. Todas estas sensaciones contrapuestas son consecuencia de la incertidumbre que arrastra pues, a la psiquis de la persona en direcciones opuestas. Y aunque este tipo de reacciones contradictorias es normal ante esta situación, pues esto puede resultar abrumador, sobre todo en los casos donde la pérdida se perpetúa durante muchos años, llegando a afectar a las relaciones pues, familiares e interpersonales y especialmente pues, a la calidad de vida de la persona. Por otro lado, la pérdida ambigua provoca estas suposiciones sobre lo que ha ocurrido o sobre lo que está sintiendo o viviendo el familiar. Cuando cuando esto resulta estresadamente tormentoso, así pues se experimenta una fuerte necesidad de certezas, con el fin de contrarrestar la incertidumbre. Asimismo, esta incertidumbre puede impedir que las personas se adapten a la ausencia de un ser querido, ¿sí? y reorganizarse, es decir, cambiar los roles al interior de la familia, pues que se aferran a la esperanza de que las cosas vuelvan a ser como antes. Pues en este sentido, a nivel familiar se producen cambios que pueden ser abruptos. Por un lado, se puede generar un desequilibrio en las relaciones dinámicas familiares, pues se desdibujan los límites afectivos, llevando a que las personas se cuestionen sobre sus relaciones más íntimas. Por otro lado, la familia se ve obligada a tomar alguna posición sobre lo que está ocurriendo. Algunos optan por actuar como si las personas se hubieran ausentado por completo, mientras otros prefieren negar algo o que haya cambiado, ¿sí? Esto último, en el caso de las familias que aún mantienen intacto el cuarto del hijo desaparecido o de quienes continúan poniéndole pues un lugar en la mesa a la hora de la cena, de la comida. Otras familias no han llegado a un acuerdo sobre cómo asumir la situación y pueden haber varios familiares con distintos puntos de vista sobre el asunto y con percepciones contrarias sobre la ausencia o la presencia del ser querido. Otro efecto de la pérdida ambigua en las familias tiene que ver con la agudización de los momentos críticos que son comunes en toda familia, pues las personas que la integran se encuentran vulnerables emocionalmente y resisten con mayor facilidad los cambios, ya que pues, la familia misma ha tenido que fortalecer algunas dinámicas y flexibilizar otras para poder hacer frente a la pérdida y cuestionar dichas dinámicas que pueden generar la sensación de desestabilización. Bueno, antes de hacer la intervención, existen unas recomendaciones metodológicas para la atención psicosocial en las etapas de desaparición forzada. ¿Sí? Es importante que el trabajador social haga una reflexión sobre lo que ocurre en el campo de la salud mental cuando una persona que atraviesa por una pérdida ambigua se acerca en búsqueda de atención psicológica o psicosocial. Pues existen muchos casos en el mundo en los cuales los profesionales evalúan las relaciones emocionales y físicas de estas personas a la luz de cualquier duelo, ¿sí? De la forma tradicional,
encontrando que los síntomas que presentan pueden ser fácilmente encasillados pues, en un diagnóstico clínico como depresión, ansiedad, esquizofrenia, entre otros. Por lo tanto, es fundamental que los profesionales realicen una evaluación que les permita ser conscientes del tipo de pérdida por el que atraviesan estas familias. O sea, saber su contexto con mayor detalle, comprender sus relaciones si son normales y pues espera que sean, esperables ante la ambigüedad de la pérdida. Bueno, y también hay una parte que es muy importante dentro de la intervención, que es, eh, según Pauline Vos, él dice que al contrario de la muerte, una pérdida ambigua pues, puede nunca llegar a permitir que la persona que la sufre logre el despojo pues, necesario para un cierre normal pues, de este duelo. A cambio de la ambigüedad, de la misma forma que complica la pérdida, también complica el proceso del duelo. Bueno, teniendo en cuenta lo anterior, voy a dar las recomendaciones metodológicas para la atención psicosocial en las etapas de la desaparición forzada. Si vamos a trabajar, tenemos que trabajar la modalidad individual, la modalidad familiar y también la modalidad comunitaria. Eso es súper importante dentro de la intervención. Por ejemplo, si trabajamos la modalidad individual, primero tenemos que hacer una resignificación de la relación con la persona desaparecida forzadamente. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Pues dependiendo del nivel, puede ser un nivel terapéutico. También las transformaciones de la cotidianidad a partir de la desaparición forzada, también un nivel terapéutico. La reconstrucción de sentidos a partir de la experiencia de desaparición forzada, también nivel terapéutico. Dentro de la modalidad familiar podemos trabajar la resignificación de la relación con la persona desaparecida forzadamente, pero esta ya no la hacemos individual, sino familiar, igual terapéutico. Las transformaciones de la cotidianidad a partir de la desaparición forzada, también lo podemos trabajar modalidad familiar y el nivel terapéutico. La reconstrucción de sentidos a partir de la experiencia de desaparición forzada. Igual, nivel terapéutico. Cuando vamos a trabajar ya la modalidad comunitaria, que es muy diferente a las anteriores, hacemos la resignificación de la relación con la persona desaparecida forzadamente, pero esto es un nivel de fortalecimiento colectivo, ¿sí? La reconstrucción comunitaria de sentidos a partir de la experiencia de desaparición forzada también es un fortalecimiento colectivo. Hay un autor, García y Suárez, nos habla sobre ese tipo de atención, ¿sí? Que debería brindarse pues, en los casos de la pérdida ambigua. Nos menciona que las familias que sufren las pérdidas ambiguas no se pueden tratar de la misma manera que las pérdidas por muerte. Estas requieren pues un abordaje diferente, un análisis profundo que nos contacte con los sentimientos de incertidumbre que acompañan al sufrimiento de la familia. Voy a dar unas recomendaciones generales para la atención de familias víctimas de la desaparición forzada. Es importante recordar que cada familia y cada una de las personas que conforman ese sistema familiar asumen y vivencian de manera distinta la desaparición pues, de su ser querido. Por esto, tenga en cuenta que no existen recetas o protocolos que determinen aquello correcto que se debe hacer o decir en determinados momentos.
pues asumir una postura de escucha genuina, olvidando su posible experticia en el tema, ¿sí? Respetar el relato y la narrativa de cada persona y estar dispuesto a construir desde las particularidades de cada historia, permitir pues comprender el contexto, sistemas de creencias e historias de cada familia. Darse el tiempo para poder evaluar la pertinencia pues de la orientación metodológica, buscando ajustes según sea el caso. Cualquier situación que incorpore nueva información al sistema familiar genera una crisis, desequilibrio o pues transformación que es importante pues atender para fortalecer los recursos con los cuales el sistema familiar afronta la dinámica y cambios generados en cada uno de los momentos de la desaparición forzada. También es importante reconocer apreciativamente los recursos resilientes con los que cada familia ha logrado afrontar pues la pérdida de su ser querido. Estos recursos pueden haber naturalizado nuevas formas de pautar relaciones al interior pues, de las transformaciones. También es importante no olvidar que la realidad que está viviendo esa persona es o debemos de hacer una construcción social, por lo cual los principios de la realidad del sistema familiar y sus integrantes pueden no coincidir con aquello que es cierto para el profesional psicosocial, incluso a pesar pues, de las pruebas tangibles y veredictos emitidos por distintas instituciones. También puede suceder que la familia se naturalice pues un sentimiento e idea de culpa respecto pues a la desaparición de su ser querido. Como trabajadores sociales debemos de permitirnos que esa persona exprese esos sentimientos y ayude a generar un espacio para movilizar narrativas generativas, ¿sí? Que eso es importante. Es pues el objetivo de la intervención psicosocial es que la familia genere recursos para afrontar esa desaparición forzada, se empodere y pueda movilizarse para continuar construyendo su recurso de vida. Por esto, no generar dependencia de esa atención psicosocial que como trabajadores le estamos brindando, sino que la persona también permita descubrir o reconocer sus propias capacidades para continuar. Bueno, el apoyo psicosocial, voy a hablar de lo importante que es el apoyo psicosocial en la intervención, ¿sí? Este apoyo psicosocial ayuda a aliviar el sufrimiento emocional, de manera que los beneficiarios estén más rápidamente de confiar en sus propios recursos y afrontar con más éxito las dificultades que se encuentran en el camino hacia la recuperación. ¿Sí? Tengo una frase muy presente esto prácticamente lo sacaron de la Escuela de Trabajo Social, que dice que las sociedades prosperan cuando la dignidad y los derechos de los pueblos se respetan. Esto estoy totalmente de acuerdo, porque pues estas familias que han vivido la pérdida ambigua han tenido que sufrir mucho, dejando su vida en aquellos lugares que tal vez ellos iniciaron en el campo, donde han pues hecho su proyecto de vida,
y que los desplacen nuevamente a realizarse en el contexto urbano. Entonces esto es pues duro y viven pues lo que es la incertidumbre, especialmente estas personas que siempre tienen la esperanza de ver a su ser querido.